Bueno chicos, vamos a hablar finalmente de dos elementos básicos y ya con esto terminamos lo que son los conceptos o las definiciones lingüísticas o los planos del lenguaje. Vamos a hablar de los niveles de la lengua, ¿correcto? Porque como ya te había explicado, no siempre utilizamos la lengua de la misma forma, por eso existe el habla. Pero además el habla puede subdividirse en, digamos, en género, puede subdividirse en edad, puede subdividirse en profesión, porque de acuerdo a la profesión, a la edad y al género, podemos hablar de una manera distinta. Por eso es que se registran tres niveles de lenguaje. Estos dos niveles son niveles formales y este último nivel es un nivel informal del lenguaje. Cuando hablo de formalidad, me estoy refiriendo a elementos donde vamos a apelar a las reglas generales gramaticales de la lengua, ¿correcto? Mientras que en nivel subestándar ya tenemos que abordar otros elementos del uso de la lengua que no tienen que ver exactamente o precisamente con el uso correcto de la lengua. Por eso estos dos remarcan la formalidad y este último la informalidad, chicos, ¿correcto? ¿Por qué este nivel es súper estándar? Primero, porque remarca un uso científico, filosófico y literario. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el lenguaje se usa de una manera tan específica que solamente puede ser tratado en esos tres estratos, ¿no? Científico, filosófico y literario. Por ejemplo, un verso de Blanca Varela dice, porque ARN somos, pero ARN enamorado siempre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Porque ácido ribonucleico somos, pero ácido ribonucleico enamorado siempre. Es como que dentro de nuestros genes lleváramos esa condición del enamoramiento o de sentir amor o apego hacia otra persona. Pero está que una persona no va a utilizar ARN en la poesía, pero esta sí lo hizo. ¿Y por qué? Porque está utilizando elementos científicos para la construcción de un texto literario, ¿no es cierto? Por eso está utilizando un lenguaje súper estándar, ¿sí? Luego tenemos el lenguaje estándar, que es el lenguaje que tú y yo estamos utilizando o que yo estoy utilizando para que tú me entiendas esta clase. Es un lenguaje alturado a la medida de una explicación como son este tipo de temas. Son expresiones cultas y coloquiales a veces, ¿no? Por ejemplo, heme aquí desfavorecido en el pretérito del uxoricidio. Tú dirías, profesor, ¿qué implica heme desfavorecido, pretérito y uxoricidio? Claro, son palabras cultas, pues, ¿no? Heme aquí desfavorecido quiere decir aquí estoy yo perjudicado, aquí estoy yo de alguna manera inestable emocionalmente. En el pretérito, o sea, en el pasado del uxoricidio. ¿Qué es uxoricidio? Haber matado a tu cónyuge, al esposo o la esposa, mira, uxoricidio, ¿correcto? Son palabras cultas, ¿no es cierto?, que manifiestan una expresión coloquial, pero hay que hacer caso a los elementos para darnos cuenta que la construcción oracional es diferente, ¿no? Y bajo esta manera tampoco siempre estamos hablando. Pero estas dos condiciones, el estándar y el superestándar, son condiciones formales de la lengua. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahorita, como te decía, una lengua estándar para que me entiendas, porque estamos hablando bajo un mismo nivel de explicación, para que tú esta clase la puedas ver, la puedas entender y podamos desarrollar la práctica que tenemos pendiente. Y luego tenemos la lengua subestándar, que es informal, que son expresiones populares y vulgares, ¿no? Populares porque pertenecen a un conjunto de pobladores y vulgares porque pertenecen al pueblo, al vulgo, a la persona común y corriente. O mejor dicho, a las personas que utilizan tal vez un lenguaje delictivo, delincuencial. Por ejemplo, dice acá, o de causa, afirma, a ver si estás en tu housepad, ¿correcto? ¿Te das cuenta? De repente algo así tú puedas entender, ¿no? Por ahí algunos hablan así, puedes escuchar en tu barrio, también, bueno, también se puede escuchar esto, ¿no? Pero ¿qué entendemos? El tiempo le está preguntando a su amigo si le puede de alguna manera corroborar que está en su casa. De repente él quiere ir a verlo o quiere de repente compartirse una chelita o qué sé yo. Ahora ya sabes tú que estamos en época de cuarentena, no debes salir de tu casa,
pero esta es una expresión subestándar informal porque es una expresión propiamente del mundo lumpenesco o delincuencial, muchachos. Hay otras definiciones también que tienes que tomar en cuenta, que también ya lo hemos mencionado arriba, pero son más particulares, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué cosa es la jerga? Es el vocabulario léxico de un determinado grupo social o profesional. Por ejemplo, marimba hace referencia a la marihuana, por ejemplo. Causa, amigo, telo, hotel, ¿no es cierto? Son expresiones de un determinado sector. Por ejemplo, también podría decir machote, no al macho grande, sino si hablo de machote estoy hablando en términos de edición o de editorial. Se le llama machote a aquel elemento, ¿no es cierto?, que todavía no ha pasado impresión, ¿no? Es un libro, es un conjunto de hojas que todavía son editables, ¿no? Machote es un elemento propiamente del mundo editorial. O por ejemplo, si voy a hablar de, digamos, si yo hablo de resma, por ejemplo, es otro término utilizado en el ámbito editorial. Entonces también se puede utilizar la jerga profesional en diferentes ámbitos, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, si uno está en el periodismo, a uno le dicen, por ejemplo, hazme un despacho, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa es un despacho? El despacho, en este caso, es básicamente es una nota pequeña del lugar donde el reportero está presente, ¿no? Eso es la jerga, remarca una estructura, ¿no es cierto?, o un grupo social o profesional, ¿no? Son ciertas palabras que se usan en determinados lugares. ¿Qué cosa es la replana? Es lo mismo que la jerga, pues, ¿no? Expresiones que utilizan sectores marginales o delictivos. Germa para hablar de mujer, chaveta para hablar de cuchillo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y qué identifica o qué enfoca el idioma? El idioma es la lengua oficial de un territorio. Por ejemplo, el artículo 53 de la Constitución Política del Perú dice que toda lengua utilizada en ese territorio es idioma, es considerado idioma. O sea, el español, el quechua, el aymara y cualquier lengua hablada en ese territorio peruano. ¿Correcto, chicos? Entonces, ya habiendo aclarado esos conceptos, vamos de alguna manera a desarrollar los ejercicios que tenemos en nuestro librito. ¿Sí, chicos? Es importante recordar lo siguiente, que los niveles de la lengua destacados en el nivel superestándar, estándar y subestándar se manifiestan bajo dos conceptos: la formalidad, que pertenece al nivel superestándar y estándar, y a la informalidad, que es el nivel subestándar. Del nivel subestándar podemos hablar de otras definiciones, de la jerga y de la replana. La jerga no siempre está enfocada a un mundo delictivo, también puede estar enfocado a, digamos, a un mundo profesional determinado, ¿no? En este caso, les di ejemplos de la jerga que se utiliza en ciertas profesiones, ¿no?, de acuerdo a ciertos elementos o ciertos usos. Y la replana sí es entendido como, digamos, el uso de la lengua, pero de manera delincuencial o marginal. Germa, chaveta, ¿no? Y hablamos también del idioma, que es la lengua oficializada por un territorio, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo, no? El Perú es un país pluricultural y es un país multilingüe, ¿no es cierto? ¿Por qué es pluricultural digamos, el Perú? Porque tenemos muchas culturas. ¿Y por qué es multilingüe? Porque tenemos más de 18 familias lingüísticas. Y hay muchas lenguas que se han perdido con el tiempo. Ustedes saben que la función importante entre lengua y habla es que si una lengua se deja de hablar, entonces tiende a extinguirse. Por eso muchas lenguas en el territorio nacional han desaparecido. Por ejemplo, el cauqui es una lengua que se habla en la región de Yauyos, ubicado al norte, perdón, en la Sierra de Lima. ¿En qué región? En la región de Canta, por ejemplo. Ya la última persona que hablaba cauqui murió hace más o menos unos 10 años atrás. Y hay otros idiomas como el huitoto, por ejemplo, como por ejemplo también encontramos en la Yaninca también, ¿no?, en regiones del Cusco, en regiones de la selva también, en Bachiguenga también, que es otro idioma importante. O sea que más familias lingüísticas encontramos en la selva que en la sierra y en la costa. ¿Correcto, chicos? Entonces, el día de hoy quise aclararles estos conceptos para que ustedes lo tengan en cuenta
y para que, digamos, podamos desarrollar los ejercicios. El día de hoy, después de haber hecho esta teoría, voy a mandarle algunas fotos al coordinador de esta pizarrita y en estos instantes voy a hacer los ejercicios o la mayoría de ejercicios que tienes en tu separata que te van a hacer llegar o que ya tienes a la mano. Entonces, chicos, vamos a empezar a desarrollar eso.